Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el módulo 4, en el que vamos a ver cómo funcionan las tildes en español. En esta primera lección del módulo 4 nos centraremos en las sílabas, pues son esenciales para saber cuándo y dónde va una tilde. Introducción. Las sílabas son las unidades fonológicas en las que se dividen las palabras. Cada sílaba equivale al sonido que hacemos con un solo golpe de voz. Normalmente, una sílaba se forma con la unión de una vocal y una o varias consonantes. Por ejemplo, camiseta se compone de las sílabas ka, mi, se, ta. Sin embargo, algunas veces hay varias vocales juntas, formando diptongos, triptongos e hiatos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Casa, formada por las sílabas ka, sa. Mariposa, ma, ri, po, sa. Primero, pri, me, ro. Bocadillo, bo, ca, di, yo. Ahogarse, a, o, gar, se. Y murciélago, mur, cie, la, go. En este último ejemplo, murciélago, vemos que hay una sílaba que tiene dos vocales, cie, y eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Cuando en una palabra hay dos vocales juntas, se forman los diptongos y los hiatos. Esto se observa en palabras como sueño, raíz, teatro, sandía o violeta. Para entender los diptongos y los hiatos, primero tenemos que saber distinguir las vocales abiertas y las vocales cerradas. Pues las vocales abiertas, como su nombre indica, son las que se pronuncian con la boca más abierta, en concreto la A, la E y la O. Y las vocales cerradas son las que se pronuncian con la boca más cerrada, es decir, la I y la U. Una vez que tenemos claro cuáles son las vocales abiertas y las cerradas, vamos a ver qué son los diptongos y los hiatos, partiendo de que ambos se dan cuando dentro de una misma palabra hay dos vocales juntas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues los diptongos se juntan, es decir, forman parte de la misma sílaba. Y hay dos tipos de diptongos. Los que se componen de dos vocales cerradas, como en incluido, UI, y los que están formados por una vocal abierta y una vocal cerrada, o viceversa, como en astronauta, AU. Por otro lado, los hiatos se separan, lo que quiere decir que forman parte de distintas sílabas. Y también existen dos tipos de hiatos. Los que se componen de dos vocales abiertas como teatro, EA, y los que están formados por una vocal abierta y una vocal cerrada, o viceversa, como en río, IO. Como estábamos viendo, en los diptongos las vocales que están juntas forman parte de la misma sílaba y pueden componerse de dos vocales cerradas como en ciudad, ruido o lingüística. O pueden estar formados por una vocal abierta y una vocal cerrada o viceversa, tal y como observamos en aire, nieve y monstruo. Por el contrario, en los hiatos, las vocales forman parte de distintas sílabas y pueden estar formados por dos vocales abiertas como teatro, línea y toalla, o por una vocal abierta y una vocal cerrada o viceversa, como se ve en baúl, sandía y país. Adicionalmente, ten en cuenta que la H es muda, así que, aunque haya una H entre dos vocales, estas también forman diptongos e hiatos. Por tanto, en prohibir
debemos hacer como si la O y la I estuvieran juntas, puesto que al pronunciarlas no hay ninguna consonante entre estas dos vocales. Igual sucede con ahumar, búho y zanahoria. Y para finalizar, hemos visto que los diptongos y los hiatos se forman cuando hay dos vocales juntas, pero a veces hay tres vocales juntas dentro de una misma palabra. En estos casos se forman los triptongos, y en estos las tres vocales forman parte de la misma sílaba. Los triptongos están formados por una vocal cerrada, una vocal abierta y otra vocal cerrada. Algunos triptongos aparecen en Paraguay, estudiáis, buey, guau y anunciéis. A modo de resumen, podemos sacar las siguientes conclusiones. Normalmente, las sílabas se componen de una o varias consonantes y una sola vocal. Pero cuando hay varias vocales juntas se forman diptongos cuando hay dos vocales en una misma sílaba, triptongos formados por tres vocales en una misma sílaba y los hiatos que tienen dos vocales juntas pero en distintas sílabas.